Hacemos una oración. Padre del cielo, te agradecemos de todo corazón, Señor, que seas bueno con nosotros, que nos dé la oportunidad de disfrutar de estos medios de comunicación a través de los cuales podemos comunicarnos, a pesar de la larga distancia que nos podemos sentirnos cerca unos de otros. Padre, queremos rogarte que tú bendigas este tiempo que vamos a estar juntos y que realmente sea de edificación, de bendición para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano y pidiéndote, Señor, que esas noticias que daría espera que sean buenas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, bueno, Amén. antes de nada, pedirles perdón a todos. Perdón porque la noche de Nochebuena, con las fiestas, con la gente que teníamos invitado, o sea, se nos fue el santo al cielo. Y de verdad nunca me había pasado eso, pero me pasó. Está demostrado que todos somos falibles, todos fallamos. Yo fallé, quiero pedirle de perdón, de verdad, de todo corazón, porque me sentí absolutamente avergonzado cuando me di cuenta de la hora. Se había pasado ya una hora y ya no había manera de hablar con ustedes. Les pido de verdad con toda humildad, perdónenme, mis hermanos. Espero que no vuelva a ocurrir nunca más. Dicho esto, vamos al tema, ¿ok? Bueno, el tema de hoy lo tenemos en Juan capítulo 1, versículo del 19 al 23. Es el pasaje que vamos a meditar con la ayuda del Señor. Y quiero que estén muy atentos. Juan capítulo 1, versículos del 19 al 23. Créanme que la palabra de Dios es hermosa y cada una de sus palabras están ahí puestas por Dios con un sentido de edificación. Están ahí puestas porque Dios las escogió en su inmensa sabiduría para edificar nuestras vidas. Así que meditemos en este pasaje. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Requeremos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hasta ahí la palabra de Dios. Juan el Bautista hizo su aparición en público y llamó realmente la atención inmediatamente. Su forma austera de vivir, su clara y dura predicación y su insistencia en que incluso los hijos de Israel, los hijos de Abraham, necesitaban arrepentimiento y limpieza espiritual, cuando ellos pensaban que eran los gentiles los que necesitaban ser limpiados, pero que ellos eran escogidos de Dios. Juan predicaba que por medio del bautismo debían purificarse. Y causó Juan con su predicación una profunda conmoción entre la gente, de manera que, como está escrito en Marcos capítulo 1, del 4 al 5, dice que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Evidentemente, cuando dice los judíos, en realidad se refiere a los líderes del pueblo judío, quienes estaban interesados en saber quién era este Juan. Hay muchas posibilidades de que la gente estuviese comentando si no sería Juan el Mesías prometido. De modo que enviaron desde Jerusalén, el centro del gobierno político y religioso de Israel, una comitiva de sacerdotes y levitas
de gente preparada, de gente conocedora de las escrituras, de la ley y de los profetas, a fin de averiguar quién era este Juan, quién le daba autoridad a él para hablar y decirle a los judíos que debían arrepentirse de pecados. Bueno, es que ellos, los sacerdotes, los levitas, los encargados de guardar la fe del pueblo. Y Juan no pertenecía ni a la familia de los sacerdotes, ni tampoco a la familia de los levitas. Número capítulo 8, del 19 al 26, enseña que los sacerdotes, los hijos de Aarón, tenían el ministerio y los levitas debían servirle como ayudantes. Ellos eran los encargados de la guardia, de la alabanza y de otras cosas secundarias en cuanto al ministerio. Pero los primeros, es decir, los sacerdotes, serían los que llevarían a cabo el interrogatorio. Los otros fueron enviados para asegurarse de que el grupo de sacerdotes llegara a salvo y, en todo caso, para sofocar cualquier revuelta que se pudiera levantar a la hora de enfrentar a Juan. Juan tenía mucho respeto del pueblo. La gente consideraba a Juan un verdadero profeta. Y los sacerdotes tenían temor de que cuando fueran a enfrentarle a Juan y a decirle, oye, ¿tú quién te crees que eres? Para predicar, para decirle al pueblo que se arrepienta. Tenían temor de que el pueblo se le fuera para adelante. Por eso iban los levitas para custodiar a los sacerdotes. No obstante, muchos de ellos obedecían superficialmente las leyes de Dios. Me refiero tanto a los sacerdotes como a los levitas. Eran los encargados de guardar la ley, eran los encargados de enseñar al pueblo, pero ellos mismos enseñaban a los demás lo que ni ellos mismos eran capaces de practicar. Por eso el Señor le dijo, haced lo que os digan, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no eran fieles a Dios. Sin embargo, se las daban ante la gente, de gente espiritual, de gente religiosa. Por eso amaban el orar en las esquinas, en las plazas, para que todo el mundo dijera, oh, qué hombre más espiritual. Mientras que en lo profundo de su corazón estaban llenos de orgullo, incluso de codicia, de avaricia. Los fariseos creían que sus tradiciones, las tradiciones orales que pasaban de generación en generación, eran tan importantes como la palabra inspirada de Dios. Y en algún momento llegó incluso a ser consideradas las tradiciones de los ancianos más importantes que los mismos mandamientos de la ley de Dios. Recuerdan, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, cuando Cristo enfrenta a los judíos precisamente porque habían abandonado los mandamientos de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Increíble. Los encargados de enseñar la palabra habían dejado la palabra a un lado y enseñaban sus propias tradiciones. Por ese motivo, Juan en su predicación, Juan, que no tenía pelos en la lengua, en su predicación los acusaba y abiertamente les llamaba hipócritas, como más tarde haría Jesús también, y posteriormente el apóstol Pablo. Quiero que vean conmigo un pasaje de las Escrituras en Mateo capítulo 3. Vamos a leer versículos del 7 al 10. Mateo capítulo 3, versículo del 7 al 10. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Mateo 3, versículo del 7 al 10. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Wow! O sea, Juan era, claro, era duro, directo, era duro en su predicación. Les estaba llamando hipócritas y les estaba llamando de todo.
Pero los sacerdotes cuando llegan a Juan le preguntan, ¿tú quién eres? Y esta no era una pregunta cualquiera. No le estaban preguntando su nombre, sino algo así como, ¿tú quién te crees que eres? Y públicamente, porque el Bautista se estaba dedicando a predicar la llegada del Mesías y exhortaba a la gente al bautismo de arrepentimiento. Los judíos creían que solo aquellas personas reconocidas por el Sanedrín judío podían predicar o exhortar al pueblo con autoridad. De modo que pretendían averiguar si este Juan reunía o no las credenciales necesarias de un profeta. Por eso fueron a investigar. Y teniendo en cuenta que hacía 400 años que no se había levantado un profeta en Israel, desde Malaquías. Por eso hay una división entre el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, y el primero del Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo. Pasaron nada más y nada menos que 400 años en los que Dios guardó silencio. No hubo profeta durante ese tiempo. Teniendo en cuenta esto, solo los sacerdotes creían tener la autoridad necesaria para predicar y enseñar al pueblo, o para exhortarlo de algún modo, o para reconocer y autorizar a cualquiera que pretendiese ponerse a predicar la palabra de Dios. Y ellos no habían autorizado a Juan. Así que, ¿quién eres tú? Esta misma pregunta que le hicieron al Bautista, se la hicieron también al mismo Señor Jesús. Mire, un poco más adelante, en Mateo capítulo 21, versículo del 23 al 27. Mateo capítulo 21 del 23 al 27. De otro modo, pero le hicieron la misma pregunta. Y quiero que se pongan en el lugar del Señor Jesús, ¿no? Cuando vinieron a hacerle esta pregunta, ¿no? Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, miren que no esperaron a que terminara. Él estaba enseñando y lo interrumpieron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y bueno, conociendo al Señor Jesús y su sabiduría, lo dejó callado, por supuesto, ¿no? Dice el versículo 24, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ahí va la pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que los dejó callados y él siguió con su enseñanza. Pero aquí podemos comprobar cómo los miembros del Sanedrín eran celosos de su poder, de su estatus sobre el pueblo. Ellos querían ser los únicos que ejercieran poder y autoridad sobre toda la nación. Jesús, como es habitual, respondió con sabiduría, dejándolos en evidencia delante de todo el pueblo. Pero ahí los vemos, a esos hombres eruditos, conocedores de las escrituras, defensores de la fe, y que estaban frente al Mesías. Ellos que conocían las escrituras y todas las profecías que anunciaban la llegada del Señor, y no fueron capaces de identificar. Le preguntaron con qué autoridad tú eres. O sea, lo menospreciaron. ¿Quién te cree tú que eres para predicar la palabra? Fíjense cómo ellos mismos reconocen que no creyeron a Juan. No creyeron a Juan el Bautista. Mientras que el pueblo sí que lo reconocía como verdadero profeta. Y aquí podemos comprobar cómo algunas veces la gente sencilla tiene mayor discernimiento
y algunos que están en puestos de responsabilidad. Y es maravilloso, ¿no? Hay un pasaje en el que el Señor Jesús alabó al Padre diciendo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se le hiciste entender a los humildes, ¿no? Como suelo decir en algunas ocasiones, hay personas en algunos púlpitos que deberían estar aprendiendo en vez de enseñando. Pero les puede el ego y creen que ya saben todo lo necesario y se ponen a guiar a otros, y las consecuencias ya las conocéis. Las anunció el Señor Jesús cuando dijo que eh, veámoslo en Mateo capítulo 15, poquito antes, Mateo capítulo 15, versículo del 12 al 14. Fíjense, es palabra del Señor. Y es maravilloso cuando vemos estas cosas. No hay nada nuevo bajo el sol. Todas las cosas que nos suceden ya estaban escritas en la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo del 12 al 14. Dice: entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondiendo dijo: toda palabra que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. ¿Son qué? Ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué pasará? Que ambos caerán en el hoyo. Cuando aquellos sacerdotes y levitas que venían de Jerusalén le preguntaron al Bautista, dice la Escritura, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Porque realmente era lo que le estaban preguntando. ¿Eres tú acaso el Mesías? Y dice la Escritura que él confesó y no negó: no, yo no soy el Cristo. Juan nunca quiso usurpar el lugar de Cristo, el lugar que al Señor Jesús le correspondía. Él siempre se mantuvo en humildad y en sencillez. Miren, hermanos, cuán difícil parece ser esto, porque no abundan las personas humildes, sino las orgullosas, las personas soberbias, las personas ególatras, que les gusta recibir el respeto, la admiración, el aplauso de los demás, pero no les gusta recibir la corrección, la enseñanza, la disciplina. Y muchos más con un fuerte afán de protagonismo que de servicio real. Hay mucha más gente dispuestos a ser aplaudidos que a ponerse a servir. Pero Dios no busca gente que quieran ser aplaudidas. Dios busca gente que quieran servir. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Fíjense, Lucas capítulo 3, versículo 15 lo dice, que todo el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si Juan sería el Cristo. Los judíos del primer siglo estaban esperando al Mesías. Mesías es una palabra hebrea que se traduce por Cristo en griego y por ungido en español. Mesías, Cristo o ungido es lo mismo, son las mismas palabras, los mismos términos. Pero los judíos lo esperaban pensando que el Mesías, cuando llegase, los libraría de la esclavitud del yugo del Imperio Romano. Porque ustedes saben que Israel estaba invadido por Roma cuando el Señor Jesús nació. Y ellos pensaban que el Mesías tomaría la espada, se montaría en su caballo blanco y sería lanzado contra el Imperio Romano y acabaría con él. Y los judíos serían otra vez el imperio que fue en tiempo de Salomón. Pero no, ese no era el plan de Dios. Así que la gente estaba esperando, ansiosa que llegara el Mesías. Y pensaron que al ver a Juan, un hombre que con humildad, con sencillez, pero con un poder y una autoridad que solo Dios podía darle, enfrentaba a todo el mundo, incluso a los líderes de su pueblo. Pensaron: ¿será este el Mesías? Pero Juan confiesa que él no era el Mesías.
Él no era el libertador que esperaba. Yo no sé si ustedes saben que hay una secta que dicen que es cristiana, pero que lógicamente no lo es, que adoran a Juan el Bautista en vez de adorar a Cristo. No sé si ustedes lo saben, pero creen que el verdadero Mesías era Juan el Bautista. Sin embargo, las palabras del mismo Juan el Bautista suponen un auténtico espaldarazo para aquellos que pretenden seguir a Juan el Bautista como el ungido, porque él mismo reconoce que él no es el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. Porque además de al Mesías, Israel esperaba también el regreso de Elías. Porque por medio de Malaquías, Dios lo había profetizado. Malaquías capítulo 4, miren, versículo, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo del 5 al 6. Ahí vemos cómo el Señor profetiza esto a través de Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Tengan en cuenta que Elías ya había desaparecido muchísimo tiempo antes de que esto se escribiera. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4 del 5 al 6. Precisamente por una mala interpretación de este pasaje, los judíos estaban esperando el regreso de Elías en persona, como si Elías fuera el precursor del Mesías, como si Elías fuera enviado delante del Mesías para, como el heraldo, ¿no? Como les expliqué, cuando un rey iba a visitar un pueblo, mandaba un heraldo que decía, ahí viene el rey, que viene el rey, ¿no? Y todo el mundo se preparaba para la llegada del rey, ¿no? Bueno, pues no era Elías propiamente dicho, el heraldo. El heraldo era Juan el Bautista. Mire, tras la transfiguración del Señor en el monte con Pedro, Jacobo y Juan, en la que aparecieron Moisés y Elías con Cristo, eh, vamos a ir a Mateo 17, Mateo capítulo 17, porque es interesante, a partir del versículo 9, Mateo 17, 9, dice que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Miren, los mismos discípulos tenían dudas respecto a si Cristo era el verdadero Mesías. Por eso le hacen esta pregunta. Eh, ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque ellos no habían visto a Elías. Entonces, y Jesús decía que él era el Mesías. Entonces, como que tenían ciertas dudas y Jesús le dijo, es que Elías ya vino y no lo han conocido. Y ellos entendieron que Jesús hablaba de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista respondió que él no era Elías, demostró que ni él mismo era consciente de que a los ojos de Cristo, a los ojos del Señor Jesús, él sí era ese Elías que había de venir, no literalmente como persona, sino el cumplimiento de aquella promesa. Es decir, él mismo Bautista no sabía que él venía con el espíritu de Elías. Entonces le volvieron a preguntar, ¿eres tú el profeta? Bueno, otro personaje
que Israel esperaba. Vamos a ir a otro libro del Antiguo Testamento, en este caso Deuteronomio capítulo 18. El último libro del Pentateuco, Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 19. Me encanta ver cómo la palabra de Dios está toda entretejida entre sí y cómo un pasaje nos lleva a otro y toda la historia de la palabra de Dios está entretejida fuertemente como un paño de hilo fuerte, ¿no? De hilo duro. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ahí hay una profecía, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es interesante meditar en estos pasajes porque Israel seguía esperando a aquel profeta prometido. Juan el Bautista volvió otra vez a negar y respondió: no, yo no soy ese profeta. Juan no era el profeta, pero era un profeta de Dios, al que los sacerdotes de Israel no quisieron creer, como tampoco creerían al mismo Señor Jesús, al Mesías prometido, aún como digo, cuando lo tuvieron delante de sus propios ojos. No supieron verlo. Estaban tan obcecados en su interpretación de las Escrituras, en sus comentarios teológicos, y ese es el problema. Miren, hermanos, hay que tener mucho cuidado con los comentarios teológicos. Y hay que tener mucho cuidado con los libros cristianos. Yo siempre digo que el lugar más peligroso para un cristiano es una librería cristiana, porque cada libro está lleno de medias verdades y hay que tener cuidado. No es que no conocieran las Escrituras, que profetizaban todo respecto del Mesías y daban numerosas informaciones. Miren, por ejemplo, después lo tienen grabado si quieren. Lo digo, voy a relatar simplemente unas cuantas profecías que se cumplieron literalmente en Cristo. Y que cualquiera que conociera estas profecías debiera haber visto que Cristo era el Mesías. Y más los sacerdotes que tenían conocimiento de estas cosas. Pero mire, en Isaías 9:6 se dice que Dios sería hombre. Y en Juan 1:14 se dice que el Verbo se encarnó. Dios se hizo hombre. En el Salmo 2:7 se anunciaba que el Mesías sería hijo de Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 17, se reconoce a Cristo como hijo de Dios. En Génesis 2:18, que iba a descender de Abraham. En Mateo 1:1 se confirma que desciende de Abraham. En Génesis 21:12, que descendería de Isaac, no de Ismael. En Lucas 3:23 y 24 se confirma que Jesús desciende de Isaac. En Génesis 49:10, que tenía que descender de la tribu de Judá. En Hebreos 7:14 se confirma que Jesús venía de la tribu de Judá. En Jeremías capítulo 23, versículo 5, se anunciaba que tenía que nacer de la casa de David. En Lucas capítulo 2, versículo 4, se confirma que Jesús nace de la casa de David. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, se dice que nacería de Belén, en Belén. En Mateo capítulo 2, versículo 1, se confirma que Cristo nació en Belén. En Génesis 3:15, que nacería de mujer. En Mateo 1:20 se confirma que nació de mujer. Isaías 7:14, que esa mujer debía ser virgen. Mateo 1:18 y 25 confirma que Cristo nació de una virgen. Oseas 11:1, que sería traído de Egipto.
Mateo 2:14 confirma que Jesús estuvo en Egipto y de allí fue traído. Isaías 43, que le precedería un vocero, un heraldo. Mateo 3, del 1 al 2, confirma que Juan el Bautista era el heraldo de Cristo, su vocero. Deuteronomio 18:18, que Jesús sería un profeta. Mateo 21:11, él confirma que él es profeta. Isaías 35, del 4 al 5, que haría milagros. Mateo 11, del 2 al 3, confirma que Cristo hacía milagros. Salmo 78, del 1 al 2, que hablaría por parábolas. Mateo capítulo 13, del 34 al 35, confirma que Jesús hablaba por parábolas. Y podría seguir hasta 300 profecías, todas las cuales se cumplen en el Señor Jesús. ¿Cómo no supieron verlo? ¿Cómo no supieron verlo? Estaban obcecados con los comentarios de los rabinos. Ellos no estudiaban realmente la Torá, estudiaban el Talmud, la Mishnah. Es decir, estudiaban los comentarios que los rabinos hacían de la Torá, de la palabra de Dios. Es como si un cristiano hoy en día pues, se dedica a leer a John MacArthur, a Juan Calvino, a Lutero, pero no lee las Sagradas Escrituras. Entonces, no es exactamente igual. Yo les invito, miren, ahórrense el dinero de comprar libros cristianos. Y yo he gastado verdaderas fortunas en libros cristianos. Si a mí me devolvieran todos los libros que yo he prestado, no que cabrían en mi casa. He leído muchísimos libros. Les puedo asegurar que ninguno como la palabra de Dios. Me los podía haber ahorrado todos. El conocimiento de la palabra de Dios. Cuando uno va adquiriendo ese conocimiento, uno se da cuenta que puede desechar todo lo demás. Porque es que cualquier otro conocimiento que necesitamos para ser sabios para salvación, los tenemos precisamente en las Sagradas Escrituras, no en lo que la gente comenta de la Biblia, sino en la propia Biblia. Repito, había más de 300 profecías que los sacerdotes conocían, que los levitas conocían perfectamente. Tenían el conocimiento, pero le faltó el discernimiento espiritual. Porque todas esas profecías se cumplieron delante de sus ojos y aún así lo rechazaron. Aunque no es de extrañar en realidad que aún ese rechazo estuviese ya profetizado que iba a suceder. Porque en Isaías 53:3 se anunciaba que iba a ser rechazado por los suyos. En Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿No es asombrosa la bondad, la misericordia de Dios, la paciencia de un Dios todopoderoso que no para desde el principio de tratar de bendecir a la humanidad y que la humanidad no para de ser idiota? La palabra idiota significa alguien torpe. Y nosotros, los seres humanos, somos torpes a la hora de entender a Dios. Lo curioso es que los sacerdotes y levitas no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el profeta prometido. Y en cambio la gente sencilla sí lo hizo. Los sacerdotes, la élite, los predicadores, los maestros no supieron verlo, pero la gente sí. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, dice la Escritura, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo capítulo 21, del 10 al 11. Este Jesús, el profeta prometido. Así que, siguiendo con Juan el Bautista, en el versículo 22 le preguntaron, bueno, pues, si no eres el Mesías, si no eres Elías, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Los sacerdotes y los levitas estaban insistiendo en saber quién era el Bautista, con qué autoridad él estaba actuando. Y Juan fue suficientemente claro en su respuesta. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estas frases eran más que suficientes para que ellos que conocían las Escrituras
supieran que estaban delante del vocero de Dios, del heraldo de Cristo. Juan era aquel que Isaías había prometido 750 años antes. 750 años antes. En Isaías capítulo 40, del 3 al 5, se dice: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Por cierto, este texto de Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5, es un pasaje fantástico para demostrar que Cristo es Jehová. Cristo es el Mesías prometido. Mateo dio testimonio de él al escribir que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 2. Marcos capítulo 1, 3, Lucas capítulo 3, versículo 4. Es decir, los tres evangelios sinópticos afirmaron que Juan el Bautista era el heraldo, el precursor que anunciaba la llegada del Mesías. Precisamente Juan se aplica tales palabras a sí mismo. Aun cuando los sacerdotes y levitas insistieron, todo lo que Juan le dijo fue que él vino a preparar camino a Jehová, a preparar camino al Señor. De este modo, Juan el Bautista redirige la atención de los enviados de Jerusalén, es decir, de los levitas y de los sacerdotes, hacia Cristo. Fíjese, esta es la misión de los siervos de Dios. No centrar la atención de la gente en sí mismo, sino tomar la atención de la gente y desviarla hacia Jesús. Cuán importante es para un verdadero siervo de Dios dirigir a todos a Jesús. Esta es una de las pruebas irrefutables de un auténtico siervo de Dios. Mientras que algunos llaman la atención sobre sí mismos y siempre están hablando de yo y porque mí, porque los siervos de Dios llaman la atención de la gente sobre el Señor Jesús. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. Me gustaría que vinieran conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 5 al 6. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 5 al 6. Miren qué pasaje más hermoso. Es claro el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, ni mucho menos nos predicamos a nosotros como vuestros papás a los que ustedes tienen que honrar. No nos predicamos a nosotros mismos. Ustedes no nos tienen que honrar a nosotros, los siervos de Dios, no. Ustedes tienen que honrar a Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fantástico. ¿Conocen a alguien que se predica a sí mismo? Pueden estar seguros de que esa persona no está sirviendo a Dios, sino que pretende servirse de Él. Esta es la triste realidad. Y abundan muchísimos. Lo curioso es que de este mismo modo, Juan no solo respondía al interrogatorio de los miembros de Sanedrín, sino que también los exhortaba a enderezar el camino al Señor. La metáfora implica a un rey que está a punto de visitar una provincia de su reino. Naturalmente, cuando el rey está a punto de visitar a su pueblo, debe prepararse el camino para que el rey pueda entrar en la región sin dificultad, sin obstáculos. De igual modo, lo que el Bautista quiere decir
es que los judíos, incluyendo a los miembros del comité de investigación, deberían enderezar el camino del Señor que conduce a sus corazones. Miren, los miembros del Sanedrín no podían alegar que la llegada del Mesías les cogiera por sorpresa. Juan el Bautista les quitó esa excusa. La responsabilidad de los miembros del Sanedrín era allanar el camino del Señor para que el Señor pueda llegar a todos los corazones. Sin embargo, lo que ellos hacían era poner obstáculos para que el Señor no pudiera llegar a las vidas. Ponían cargas en la gente que ni ellos mismos eran capaces de poner, de llevar. Por eso Juan los llama al sincero arrepentimiento por el pecado. Los llama a una oración suplicando misericordia y perdón. Y ambas, desde luego, consideradas como un producto de la gracia soberana de Dios. Hermanos, el Bautista no es más que una voz. Todos tenían que darse cuenta de que el mandamiento de arrepentirse no procedía de Juan, sino de aquel al cual representaba la voz. Cuán terrible será el castigo de aquellos que entorpezcan el camino al Señor. Todos nosotros debiéramos orar que no seamos hallados como enemigos de Dios, sino como amigos de Él. Debemos ser responsables de allanar el camino al Señor. Que ninguno de nosotros seamos tropiezo para que Cristo pueda llegar a alguien. Todo lo contrario, que seamos instrumentos de bendición, de edificación, que seamos usados por Dios para que Él pueda llegar a todos los corazones. Porque somos como embajadores, dice el apóstol Pablo, como si Dios rogara a través nuestra. Nosotros tenemos que decirle a la gente, por favor, reconcíliense con el Creador. Es decir, seamos siervos de Dios. No nos queramos servir de Dios. Seamos la voz de Dios. Transmitamos la voz de Dios que está aquí escrita en su palabra. Seamos el altavoz para que la palabra de Dios pueda llegar a través nuestra a los corazones. Reconozcamos al Señor. Como dice el apóstol Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la fe, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nuestra misión no es engrandecernos a nosotros, sino engrandecerle a Él. Nuestra misión no es poner obstáculos, sino allanar el camino del Señor. Cada una de estas cosas que vamos aprendiendo en la Escritura no es solamente conocimiento que vamos acumulando. Si no tomamos ese conocimiento y lo convertimos en vida, en nuestra propia vida, de nada nos va a servir. Estaríamos convirtiéndonos como aquellos sacerdotes, aquellos levitas que tenían conocimiento, es decir, información, pero no tenían discernimiento. Entonces yo les pido, hermanos, por favor, mediten en estas cosas. Ténganlas en cuenta en sus vidas. Que cada vez que lean la palabra, oren al Señor y le pidan, por favor, Señor, ayúdame a ver lo que no veo. Ayúdame a entender lo que no entiendo. Ayúdame a saber qué quieres de mí. Y dame la fuerza, el poder necesario para ponerla por obra. Ojalá que estas reflexiones que vamos haciendo de este evangelio nos ayude a todos a ir aumentando nuestra fe en el Señor, nuestro tiempo de dedicación a Dios, de consagración, nuestro nivel de espiritualidad vaya aumentando, porque es la voluntad del Señor que nosotros cada vez seamos más conscientes de que Cristo viene pronto. Viene el Rey. El Rey viene, prepara caminos al Señor. El Rey viene y viene ya. Y nosotros somos llamados a anunciar que el Rey viene. Oremos, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender todas estas cosas. Y ahora, si alguno tiene preguntas y demás, vamos a tener la oportunidad de conversar. Pero oremos primero.
Padre del cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra hermosa que nos has dejado para que podamos meditar en ella. Por favor, Señor, abre nuestra mente, que la luz de tu Espíritu Santo nos ilumine de tal manera que podamos entender tu palabra. Ayúdanos para que no sea solo información, Señor, para que no sean datos, sino para que sea vida en nuestra vida. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a convertirnos en verdaderos siervos tuyos. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para glorificarte a ti, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en Perú, en Chile, donde quiera que estén, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, bendícelos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Si alguno tiene alguna pregunta con respecto a esta meditación,